En una Inglaterra dividida por la fe y acosada por enemigos, el trono de una joven reina pendía de un hilo. Isabel I, la reina virgen, se enfrentaba a conspiraciones que brotaban en sus propios pasillos y a imperios que anhelaban su caída. Pero en las sombras, un hombre de devoción puritana y mente implacable se convirtió en su guardián silencioso. Sir Francis Walsingham, el maestro de espías, no empuñaba una espada, sino la pluma, el cifrado y el secreto. Él tejió la primera red de inteligencia moderna de Europa, una telaraña de informantes, agentes dobles y criptógrafos que se extendía desde los palacios de Londres hasta las cortes de Roma y Madrid. Esta es la historia de cómo un hombre, impulsado por la lealtad y una fe inquebrantable, se convirtió en los ojos y oídos de su reina, sacrificando su fortuna y su alma para forjar un imperio y asegurar un legado que cambiaría el curso de la historia para siempre. El ojo que nunca dormía. En el corazón del siglo XVI, Inglaterra era una tierra de fervor y miedo. La fe no era un asunto privado, sino el cimiento sobre el que se erigían tronos y se cavaban tumbas. Para un joven estudiante de Cambridge, llamado Francis Walsingham, esta verdad era tan ineludible como el aire que respiraba. Criado en la estricta y devota fe puritana, Walsingham veía el mundo a través de un prisma de certeza moral y predestinación divina. Creía en una Inglaterra purificada, libre de la pompa y la idolatría que él asociaba con la Iglesia de Roma. Sin embargo, el destino de su nación tomó un giro sombrío. En 1553, la princesa María Tudor, hija devota de Catalina de Aragón, ascendió al trono. Con ella, el catolicismo regresó a Inglaterra no como una fe restaurada, sino como una fuerza vengadora. Los fuegos de Smithfield, donde los disidentes protestantes eran purificados por las llamas, se convirtieron en el símbolo de una era de terror. Para hombres como Walsingham, permanecer en Inglaterra significaba elegir entre la apostasía o el martirio. Él no eligió ninguna de las dos. Eligió la supervivencia. Con el corazón apesadumbrado, pero con una determinación de acero, se unió al éxodo de intelectuales y creyentes protestantes que huían del continente. Su exilio no fue un retiro pasivo, sino una forja. En las prestigiosas aulas de la Universidad de Padua, en Italia, se sumergió en el estudio del derecho civil, absorbiendo las complejidades de la política y la diplomacia europeas. Luego, en Suiza, el corazón de la Reforma, se relacionó con otros exiliados, compartiendo historias de persecución y forjando alianzas que durarían toda la vida. Observó con la agudeza de un halcón cómo las grandes potencias católicas, España y Francia, maniobraban por el poder, utilizando la religión como una espada y un escudo. Vio cómo la intriga y el engaño eran las monedas de cambio en las cortes reales. Este periodo de exilio le despojó de cualquier idealismo juvenil. Le enseñó una lección brutal. La fe, por muy pura que fuera, no podía sobrevivir sin poder terrenal para protegerla. La piedad necesitaba una coraza de pragmatismo y una daga de astucia. Mientras esperaba en la sombra, su convicción se solidificó. Para que Inglaterra prosperara, para que su fe sobreviviera, necesitaba un monarca protestante en el trono. Y ese monarca necesitaría protectores, hombres dispuestos a moverse en la oscuridad para salvaguardar la luz. En 1558, las campanas de Londres repicaron una vez más, anunciando la partida de la reina María y el ascenso de su joven hermanastra, Isabel. Para Francis Walsingham, el exiliado, el sonido no era solo una noticia, era un llamado. El tiempo de observar había terminado. Era hora de volver a casa.
El aire de Londres en 1558 era una mezcla de alivio y aprensión. La ascensión de la reina Isabel primera prometía un nuevo amanecer, pero las sombras del reinado anterior aún se cernían sobre el reino. A este mundo de frágil esperanza regresó Francis Walsingham, ya no un joven estudiante fugitivo, sino un hombre templado por el exilio y poseedor de un conocimiento enciclopédico de las maquinaciones europeas. No regresó buscando gloria ni favor en la deslumbrante corte isabelina. Walsingham era, por naturaleza y convicción, un hombre de las sombras, un contraste austero con los coloridos y ambiciosos cortesanos que pululaban alrededor de la nueva reina. Su vestimenta sombría y su semblante perpetuamente serio lo hacían parecer más un clérigo que un político. Sin embargo, su mente era un arma afilada. Gracias a la influencia de su cuñado y aliado, el astuto William Cecil, principal consejero de la reina, Walsingham obtuvo un escaño en el Parlamento. Desde esta posición, observó en silencio. Escuchaba los susurros en los pasillos, analizaba las alianzas cambiantes y medía la profundidad de las amenazas que enfrentaba el nuevo régimen. Inglaterra era una isla protestante en un mar de hostilidad católica. Desde la Roma papal, el Papa Pío V consideraba a Isabel una hereje y una usurpadora. En España, el poderoso Felipe II veía a Inglaterra como un obstáculo para su sueño de un imperio católico universal. Y al otro lado del canal, en Francia, las tensiones religiosas amenazaban con desbordarse en cualquier momento. La amenaza más personal y peligrosa, sin embargo, ya estaba en suelo británico. María Estuardo, la reina católica de Escocia, con una fuerte pretensión al trono inglés, se convirtió en un imán para todos los descontentos y conspiradores del reino. Walsingham comprendió de inmediato que la supervivencia de Isabel no dependía únicamente de ejércitos y tratados, sino de la información. La anticipación era la mejor defensa. Comenzó a cultivar discretamente una red de contactos, utilizando las conexiones que había forjado en el exilio. Comerciantes, académicos, diplomáticos de bajo rango, todos se convirtieron en posibles fuentes. No buscaba poder para sí mismo, sino seguridad para su reina y su nación. Su fervor puritano se había transformado en un patriotismo feroz, una devoción absoluta a la causa de una Inglaterra protestante e independiente. William Cecil, un maestro del arte de gobernar, reconoció en Walsingham una cualidad única, una mente analítica y despiadada, libre de la vanidad de la corte. Vio en él no a un cortesano, sino a un centinela. Cuando la necesidad de ojos y oídos en el corazón de la intriga europea se hizo crítica, Cecil supo a quién recurrir. Le ofreció a Walsingham una misión que lo alejaría de la relativa seguridad de Londres y lo sumergiría en el nido de víboras más peligroso de Europa. Era una tarea que requería un diplomático, pero que exigía un espía. En 1570, Francis Walsingham cruzó el Canal de la Mancha, dejando atrás Inglaterra para asumir su nuevo rol, embajador en la corte de Francia. París no era simplemente otra capital europea. Era el epicentro de un volcán político y religioso a punto de estallar. La corte del joven rey Carlos IX era un torbellino de lujo, decadencia y peligro, dominada por la figura formidable de su madre, la reina regente Catalina de Médici. Oficialmente, la misión de Walsingham era diplomática. Debía negociar los términos de un posible matrimonio entre la reina Isabel y un príncipe francés, el duque de Anjou, una alianza diseñada para contrarrestar el creciente poder de España. Pero Walsingham sabía que su verdadero trabajo se llevaría a cabo lejos de los salones de baile y las audiencias reales.
Su verdadera misión era convertirse en los ojos y oídos de Isabel, en el corazón de la conspiración católica. La corte francesa estaba dividida por odios profundos. Por un lado, la poderosa facción católica liderada por la familia Guisa, parientes de María Estuardo, la reina de Escocia prisionera en Inglaterra. Por otro, los hugonotes, los protestantes franceses, liderados por el carismático almirante Gaspard de Coligny, quien ganaba cada vez más influencia sobre el joven rey. Walsingham se movía en este campo minado con una cautela exquisita. Mientras presentaba sus credenciales y participaba en las ceremonias cortesanas, su mente trabajaba sin descanso, analizando cada gesto, cada palabra susurrada. Empezó a construir su red de inteligencia desde cero. Reclutó informantes en los lugares más insospechados. Un sirviente descontento en el Palacio del Louvre, un mercader con deudas, un clérigo con dudas sobre su fe. Pagaba en oro, pero también en promesas de protección. Se convirtió en un maestro del arte de la escucha, estableciendo su embajada no solo como una representación diplomática, sino como un centro de recopilación de información. El aire de París estaba cargado de tensión. Las negociaciones matrimoniales se estancaban, y Walsingham informaba a Londres con una franqueza brutal. No confiaba en las intenciones de Catalina de Médici. Sospechaba que ella jugaba a dos bandas, buscando apaciguar a España mientras mantenía a Inglaterra en un estado de incertidumbre. Sus despachos, escritos en un código secreto que él mismo ayudaba a diseñar, advertían de un peligro creciente. Sentía que las sonrisas forzadas y las promesas diplomáticas ocultaban una corriente subterránea de violencia. Empezó a interceptar rumores de un plan drástico, una solución final para el problema hugonote que la facción de los Guisa promovía en secreto. La atmósfera se volvía más densa cada día, como el aire pesado antes de una tormenta de verano. Walsingham envió advertencias cada vez más urgentes, pero ¿cómo podía convencer a Londres de una catástrofe que aún no tenía rostro? Solo podía observar y esperar, sintiendo cómo la red de intrigas se cerraba en torno a París, sin saber que estaba a punto de ser testigo de un acto que cambiaría Europa para siempre. Agosto de 1572. París se engalanó para una boda real, la unión entre la católica Margarita de Valois y el protestante Enrique de Navarra. Se suponía que sería un acto de reconciliación, un puente sobre el abismo de odio religioso que dividía a Francia. Las calles rebosaban de música y celebración, atrayendo a la nobleza hugonote de todo el reino a la capital. Francis Walsingham, desde la embajada inglesa, observaba las festividades con una profunda desconfianza. La alegría le parecía frágil, casi histérica. La noche del 23 de agosto, la tensión acumulada finalmente se rompió. Tras un intento fallido de acabar con la vida del líder hugonote, el almirante Coligny, el miedo y la paranoia se apoderaron de la facción católica. Convencidos de que los protestantes tomarían represalias, el rey Carlos IX y su madre, Catalina de Médici, tomaron una decisión funesta. Al amanecer del 24 de agosto, día de San Bartolomé, las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois comenzaron a tocar a rebato. No era un llamado a la oración, sino una señal. La señal para el inicio de una carnicería. Grupos organizados, apoyados por la Guardia Real y ciudadanos parisinos, se lanzaron a la caza de hugonotes. Lo que comenzó como un ataque selectivo contra los líderes protestantes, se convirtió rápidamente en una orgía de violencia indiscriminada que se extendió por toda la ciudad. La boda se transformó en un baño de sangre. Walsingham se vio atrapado en medio del caos. Su embajada, territorio soberano inglés,
se convirtió en un faro de esperanza en una ciudad sumida en la locura. Abrió sus puertas a los aterrorizados refugiados, tanto ingleses como franceses, que buscaban asilo. Desde sus ventanas, fue testigo de escenas que se grabarían a fuego en su memoria, actos de brutalidad que desafiaban la comprensión humana. El Sena, se dijo, se tiñó de rojo con los cuerpos de miles de víctimas. La matanza no se detuvo en París. Se extendió como una plaga por otras ciudades francesas en las semanas siguientes. Para Walsingham, este evento fue más que una tragedia. Fue una epifanía aterradora. Vio con una claridad meridiana que el fanatismo religioso, cuando se unía al poder del Estado, era una fuerza capaz de aniquilar la civilización. Cualquier esperanza de compromiso o coexistencia pacífica con las potencias católicas se desvaneció en su mente. La matanza de San Bartolomé se convirtió en la piedra angular de su visión del mundo. Le enseñó que la clemencia podía ser interpretada como debilidad y que la única respuesta a una amenaza existencial era la erradicación total. Cuando el orden fue finalmente restaurado, Walsingham escribió sus despachos a la reina Isabel. Sus palabras ya no eran las de un diplomático, sino las de un profeta de la fatalidad, advirtiendo que la misma tormenta podría desatarse sobre las costas de Inglaterra. La lección había sido aprendida con sangre, y él se aseguraría de que su reina y su país nunca la olvidaran. Francis Walsingham regresó a Inglaterra en 1573. El hombre que desembarcó no era el mismo que se había marchado. Los horrores de París lo habían transformado, endureciendo su determinación y eliminando cualquier atisbo de duda. Llevaba consigo no solo informes diplomáticos, sino una convicción férrea. Inglaterra necesitaba un escudo invisible, una arma que pudiera operar en las sombras para prevenir futuras matanzas en su propio suelo. La reina Isabel y su consejo, conmocionados por sus relatos, comprendieron la urgencia. Walsingham fue nombrado miembro del prestigioso Consejo Privado y ascendido al cargo de secretario principal. Este puesto, aparentemente administrativo, le otorgó el poder, los fondos y la autoridad para construir la maquinaria de seguridad que había concebido en su mente. Desde una oficina anónima en Londres, comenzó a tejer su telaraña. Este no sería un grupo informal de informantes, sino una organización estructurada, el primer servicio secreto profesional de Inglaterra. Walsingham estaba en el centro, el maestro tejedor que controlaba cada hilo. A su lado, reclutó a un equipo de especialistas. Contrató a Thomas Felipes, un joven genio lingüista y criptógrafo, capaz de descifrar los códigos más complejos que las potencias enemigas pudieran inventar. Felipes no solo rompía cifrados, sino que también era un maestro falsificador, capaz de imitar caligrafías y sellos para manipular la correspondencia del enemigo. Otro hombre clave fue Arthur Gregory, un experto en abrir cartas sin dejar rastro, una habilidad crucial para la interceptación del correo. La red de agentes de Walsingham, a quienes llamaba sus intelligencers, se extendió por toda Europa. Eran un grupo heterogéneo, estudiantes en seminarios católicos en Roma y Dubái, mercaderes cuyos barcos atracaban en puertos españoles, diplomáticos de bajo rango en embajadas extranjeras, e incluso sacerdotes católicos desilusionados que actuaban como agentes dobles. Walsingham entendía la naturaleza humana. Sabía que la lealtad podía comprarse no solo con oro, sino también apelando al miedo, la ambición o el deseo de venganza. Pagaba generosamente y a tiempo, consciente de que una red de espionaje mal financiada era una red poco fiable. El sistema era metódico y despiadado.
El correo diplomático y privado que entraba y salía de Inglaterra era interceptado sistemáticamente. Las cartas sospechosas eran llevadas a la oficina de Walsingham, donde Gregory las abría con pericia. Felipes descifraba su contenido, las copiaba, y luego Gregory las volvía a sellar para que continuaran su camino, sin que el destinatario supiera que su secreto había sido revelado. Walsingham se convirtió en el hombre que leía las mentes de los enemigos de Inglaterra. Su oficina se llenó de mapas, listas de nombres, informes codificados y confesiones. La telaraña estaba tejida, sus hilos invisibles, pero increíblemente fuertes, conectando París, Roma, Madrid y Edimburgo con su despacho en Londres. El maestro de espías esperaba ahora en el centro de su creación, paciente y vigilante. Sabía que las conspiraciones contra su reina no tardarían en llegar. Pero ahora, por primera vez, no estaría esperando a ciegas. Estaría preparado. En el corazón palpitante de la Inglaterra isabelina, el poder no residía únicamente en el trono enjollado de la reina, sino en la discreta sala del consejo donde se reunía su círculo más íntimo. Este no era un simple grupo de asesores, era una fortaleza de intelectos, una hermandad forjada en la crisis y unida por una lealtad inquebrantable a su soberana. En el centro de esta constelación se encontraba la propia Isabel, una mente política formidable, cautelosa y a menudo indescifrable. A su lado, dos pilares sostenían el peso del reino: William Cecil, Lord Berkeley, el estadista veterano, cuya sabiduría y pragmatismo eran el ancla del Estado. Y luego estaba Sir Francis Walsingham, el ojo de la reina, un puritano austero cuya devoción a la causa protestante era tan intensa como su genio para el espionaje. Mientras Cecil construía la política interna con ladrillos de ley y orden, Walsingham tejía una red invisible de seguridad con hilos de secretos y susurros. La dinámica entre estos hombres era compleja. Cecil, el político consumado, a menudo desconfiaba de los métodos más oscuros y costosos de Walsingham. Creía en la diplomacia y la negociación, mientras que Walsingham creía en la anticipación y la neutralización de las amenazas antes de que pudieran florecer. Sus debates en el Consejo eran legendarios, choques de titanes que, sin embargo, siempre se resolvían bajo la mirada arbitral de Isabel. Ella, con una habilidad magistral, sabía equilibrar la cautela de Cecil con la agresividad de Walsingham, utilizando a ambos para asegurar su reino. A este núcleo se unía Robert Dudley, el conde de Leicester, el amigo de la infancia de la reina y el amor perenne de su vida. Su influencia no era de política, sino de corazón. Aportaba una perspectiva emocional, a menudo impulsiva, que contrastaba con la fría lógica de los otros dos. Su rivalidad con Cecil era bien conocida, pero su lealtad a Isabel era absoluta. Juntos, este triunvirato de consejeros, con la presencia constante de Dudley, formaba un escudo humano alrededor de la reina. Se enfrentaban a una Europa hostil, a una España católica que los veía como herejes y a las conspiraciones que brotaban en su propio suelo. Cada decisión se tomaba bajo una presión inmensa. Cada palabra pesaba una tonelada. Sabían que un solo error de cálculo, una sola traición, podía hacer que todo el edificio del Estado isabelino se derrumbara. Walsingham, en particular, sentía esta carga. No solo debía navegar por las intrigas de la corte y mantener la confianza de su reina, sino que también debía construir desde cero un servicio de inteligencia capaz de protegerla. Su éxito o fracaso no se mediría en batallas ganadas, sino en crisis evitadas, en complots desmantelados en silencio. Y la mayor de todas las amenazas ya vivía bajo su vigilancia:
una reina cautiva cuyo mero nombre era un grito de guerra para los enemigos de Isabel. Lejos de los pasillos de poder de Londres, en una sucesión de castillos y mansiones señoriales del norte de Inglaterra, vivía otra reina. No era una prisionera en un calabozo, sino una cautiva en una jaula de oro. María Estuardo, reina de Escocia, era prima de Isabel y para muchos católicos de Europa, la legítima heredera del trono inglés. Su presencia en suelo inglés, tras huir de su propio reino en desgracia, fue el problema político más espinoso y duradero del reinado de Isabel. Para Walsingham, María no era simplemente una prima desafortunada, era el epicentro de casi todas las conspiraciones contra su reina. Su existencia era un imán para los descontentos, un estandarte para las potencias extranjeras que deseaban ver a Inglaterra de rodillas y de vuelta al catolicismo. La vida de María en cautiverio era una paradoja. Se le permitía tener una corte en miniatura, sirvientes, ropas finas y todas las comodidades de su rango. Podía cazar, bordar y mantener correspondencia, aunque cada una de sus cartas era secretamente interceptada y leída por los ojos vigilantes de Walsingham. Esta libertad controlada era una estrategia deliberada. Isabel se negaba a tratar a una reina ungida como a una criminal común, consciente del peligroso precedente que sentaría. Sin embargo, cada privilegio concedido a María era una oportunidad para conspirar. Desde sus aposentos, se convirtió en la araña en el centro de una vasta red de intrigas. Mantenía comunicación con el Papa, con el rey Felipe II de España y con nobles católicos descontentos en Inglaterra. Su encanto era legendario y era capaz de inspirar una devoción fanática en sus seguidores, quienes la veían como una mártir de su fe. El dilema para Isabel y su consejo era inmenso. Liberar a María significaría enviarla a Francia o España, donde podría reunir un ejército para invadir Inglaterra. Mantenerla prisionera era un gasto enorme y un riesgo constante de complots y levantamientos. El juicio y la condena de una monarca por otra era un acto sin precedentes que podría desestabilizar todas las coronas de Europa. Walsingham, con su pragmatismo implacable, veía la situación con una claridad alarmante. Para él, mientras María Estuardo respirara, Isabel nunca estaría a salvo. Argumentaba que la seguridad del Estado protestante y la vida de la reina superaban cualquier protocolo real. Pero Isabel vacilaba, atrapada entre la necesidad de sobrevivir y su aversión a derramar la sangre de una pariente y compañera reina. Así, María permaneció año tras año, como un peón en un juego mortal y una amenaza latente. Su paciencia comenzaba a agotarse y su disposición a tomar riesgos desesperados crecía con cada día de cautiverio, preparando el escenario para la primera gran prueba del servicio secreto de Walsingham. En 1571, la amenaza latente que representaba María Estuardo se cristalizó en la primera gran conspiración del reinado de Isabel, la conspiración de Ridolfi. Fue el bautismo de fuego para el incipiente servicio de inteligencia de Francis Walsingham y una escalofriante revelación de la vulnerabilidad del trono. El arquitecto de la trama fue Roberto Ridolfi, un banquero florentino radicado en Londres. Carismático y bien relacionado, Ridolfi utilizaba su negocio como una fachada perfecta para sus actividades subversivas. Actuando como agente del Papa Pío V, tejió una red internacional de intrigas con una audacia asombrosa. El plan era diabólicamente simple y devastadoramente ambicioso. Un ejército español, liderado por el temido duque de Alba desde los Países Bajos, invadiría Inglaterra. Simultáneamente, los nobles católicos del norte, liderados por el duque de Norfolk,
Thomas Howard, el noble de más alto rango del país y primo de la reina, se levantarían en armas. Isabel sería depuesta y posiblemente eliminada. María Estuardo sería liberada, proclamada reina y casada con Norfolk, uniendo así los tronos de Inglaterra y Escocia bajo una corona católica. Para Walsingham, que por entonces era embajador en París, pero ya dirigía una red de informantes, los primeros susurros del complot llegaron como ecos distantes. Sus agentes en las cortes europeas y en las comunidades de exiliados católicos comenzaron a informar sobre movimientos inusuales de dinero y mensajes secretos. La clave llegó cuando uno de los mensajeros de Ridolfi fue interceptado en Dover. Charles Bailey, un escocés al servicio de María, fue arrestado con cartas cifradas que detallaban el plan. Sometido a una inmensa presión en la Torre de Londres, Bailey comenzó a revelar los nombres de los conspiradores. La red de Walsingham se cerró metódicamente. William Cecil dirigió la investigación en casa, desenredando pacientemente los hilos que conducían directamente al duque de Norfolk. Descubrieron un cifrado escondido bajo la alfombra de la habitación del duque y cartas incriminatorias de María Estuardo. El golpe final fue el descubrimiento de una bolsa de oro, enviada desde Francia para financiar el levantamiento, escondida en casa de uno de los sirvientes de Norfolk. El arresto del duque de Norfolk conmocionó a la nación. Que el noble más poderoso de Inglaterra hubiera traicionado a su reina por la promesa de un trono era una herida profunda en la psique del país. Para Isabel fue una traición personal devastadora. La conspiración de Ridolfi, aunque fracasada, fue una llamada de atención. Demostró que la amenaza no era solo externa, sino que tenía profundas raíces dentro de su propia corte. Para Walsingham, confirmó su creencia más profunda. La supervivencia del reino dependía de una vigilancia constante e implacable. El primer golpe había sido parado, pero él sabía que solo era el principio. La caída de la conspiración de Ridolfi no se debió solo a la suerte o a la torpeza de los conspiradores, sino a un arma nueva y silenciosa que Francis Walsingham estaba perfeccionando: la inteligencia de señales. En el siglo XVI, la información era poder, y la información secreta era el poder supremo. La guerra de Walsingham se libraba en escritorios polvorientos, a la luz de las velas, en el intrincado mundo de los códigos y los cifrados. Los conspiradores y las potencias extranjeras no se comunicaban abiertamente. Sus cartas estaban protegidas por complejos sistemas de cifrado. Algunos usaban cifrados de sustitución simple, donde cada letra era reemplazada por otra o por un símbolo. Otros, más sofisticados, empleaban nomencladores, libros de códigos que asignaban símbolos a palabras o frases enteras, nombres clave para personas importantes, e incluso símbolos nulos para confundir a los interceptores. Romper estos códigos era una tarea hercúlea que requería una mente excepcionalmente analítica. Y Walsingham encontró a su maestro descifrador en Thomas Phelippes, un lingüista y matemático de talento prodigioso. Phelippes podía mirar una página de símbolos sin sentido y ver los patrones ocultos, las frecuencias de las letras y las debilidades estructurales del cifrado. Era el arma secreta de Walsingham, un hombre cuya habilidad para leer la mente del enemigo a través de su escritura era casi sobrenatural. Pero obtener las cartas era tan crucial como descifrarlas. Walsingham estableció un sistema de interceptación de correos sin precedentes. Sus agentes se infiltraron en los servicios postales. Los mensajeros diplomáticos eran secretamente detenidos en el camino. En una habitación segura en Londres,
Los sellos de cera de las cartas eran cuidadosamente ablandados y retirados. Expertos calígrafos copiaban el contenido antes de que Felipes y su equipo se pusieran a trabajar. Una vez descifrado y analizado, el contenido se volvía a copiar en su forma original cifrada. La carta se volvía a sellar con una falsificación perfecta del sello original y se enviaba en su camino. El destinatario nunca sabría que su secreto más profundo ya estaba en el escritorio de Walsingham. Esta operación, conocida como la Cámara Oscura, le dio a la reina Isabel una ventaja estratégica incalculable. Sabía lo que sus enemigos planeaban antes de que ellos mismos lo pusieran en marcha. Podía leer las instrucciones del Papa a los sacerdotes clandestinos, las órdenes del rey de España a sus embajadores y, lo más importante, los complots de María Estuardo desde su cautiverio. Cada carta interceptada, cada código roto, era un hilo más en la red de seguridad que Walsingham tejía alrededor de su reina. Estaba creando un sistema donde el secreto mismo se convertía en una trampa, donde el silencio de los conspiradores gritaba su culpabilidad a quienes sabían escuchar. Si el descifrado de códigos era el cerebro de la operación de Walsingham, el corazón palpitante eran sus agentes, los hombres y mujeres que se movían en las sombras, arriesgando sus vidas en el gran juego del espionaje. Walsingham no solo reclutaba espías, perfeccionó el uso del agente doble, convirtiendo las armas del enemigo contra sí mismo. La red de agentes de Walsingham era extraordinariamente diversa. Incluía a comerciantes que viajaban por el continente, a estudiantes en seminarios católicos en el extranjero, a marineros en puertos bulliciosos e incluso a cortesanos en las propias cortes de Madrid y Roma. La motivación para traicionar variaba. Algunos eran patriotas protestantes devotos, mientras que otros eran atraídos por la promesa de oro. Sin embargo, el método más efectivo de Walsingham era la coacción. A menudo capturaba a conspiradores de bajo nivel o a sacerdotes católicos que operaban ilegalmente en Inglaterra y les ofrecía una opción cruda: cooperar o enfrentar el juicio y un final inevitable. Atrapados, muchos elegían la vida, convirtiéndose en conductos de información controlada por Walsingham. Estos agentes dobles eran invaluables. No solo informaban sobre los planes enemigos, sino que también sembraban desinformación, enviando informes falsos diseñados para engañar a España o al papado, llevándolos a gastar recursos en empresas inútiles o a desconfiar de sus propios aliados leales. La gestión de estos agentes requería una psicología astuta y un pulso de acero. Para comunicarse de forma segura, la red utilizaba una variedad de técnicas de oficio. La tinta invisible era una de las favoritas. Usando jugo de naranja o de limón, un agente podía escribir un mensaje secreto entre las líneas de una carta aparentemente inocente. El texto permanecería invisible hasta que el destinatario calentara suavemente el papel sobre una llama, haciendo que la escritura se oscureciera y revelara su secreto. Este método simple pero efectivo permitió que fluyera un torrente de inteligencia bajo las narices de los censores enemigos. Vivir como un agente doble era una existencia de tensión constante, una vida de engaño en la que un solo desliz podía significar la perdición. Estos individuos estaban aislados, a menudo despreciados por ambos bandos. Eran los héroes anónimos y las víctimas anónimas de la guerra secreta de Walsingham. Su trabajo era moralmente ambiguo, construido sobre la traición y la mentira. Pero Walsingham creía firmemente que los fines justificaban los medios. Para proteger la vida de su reina y la independencia de su nación, estaba dispuesto a emplear cualquier arma en su arsenal.
con cada agente que daba la vuelta y cada mensaje secreto revelado por el calor de una vela, la telaraña de Walsingham se hacía más fuerte y más expansiva, preparándose para el enredo final que definiría el destino de dos reinas. El año 1583 se cernía sobre Inglaterra con una atmósfera de sospecha. En las sombras, Sir Francis Walsingham, el maestro de espías de la reina Isabel, sentía que la red de conspiración tejida contra su soberana se estrechaba peligrosamente. Sus ojos y oídos estaban por todas partes, desde los muelles de Londres hasta los salones de París y Madrid. Su atención se centró en un joven y devoto católico, Francis Throckmorton, cuya casa en Londres se había convertido en un nexo para las comunicaciones secretas. Walsingham no actuó de inmediato. La paciencia era su arma más afilada. Durante meses, sus agentes observaron cada movimiento de Throckmorton, cada visitante, cada carta enviada y recibida. Sabían que era el conducto principal entre la prisionera María, reina de Escocia, y el embajador español, el astuto Bernardino de Mendoza, un hombre que no ocultaba su desdén por el régimen protestante de Isabel. La trama que se desenredaba era audaz y aterradora. El plan contemplaba una invasión de Inglaterra liderada por el poderoso Duque de Guisa, primo de María, financiada por España y el papado. Simultáneamente, los católicos ingleses, liderados por la nobleza del norte, se levantarían en armas. Isabel sería depuesta, y María, finalmente, ascendería al trono que tanto anhelaba. El momento de actuar llegó en noviembre. Los hombres de Walsingham allanaron la residencia de Throckmorton. El pánico se apoderó del joven conspirador, quien intentó desesperadamente destruir documentos comprometedores. Pero era demasiado tarde. Los agentes de Walsingham fueron meticulosos. Descubrieron mapas de puertos ingleses adecuados para una invasión, listas de simpatizantes católicos en el país y, lo más importante, correspondencia cifrada que detallaba toda la operación. Sometido a una intensa presión en la Torre de Londres, la resistencia de Throckmorton se quebró. Su confesión fue una cascada de información que confirmó los peores temores de Walsingham. Implicó directamente a María y de manera crucial al embajador Mendoza. La evidencia era irrefutable. Isabel, furiosa por la traición diplomática, ordenó la expulsión inmediata de Mendoza, un acto casi sin precedentes que rompió las relaciones con la superpotencia española. La trama de Throckmorton había sido desmantelada, pero la victoria dejó un sabor amargo. Walsingham había cortado una cabeza de la hidra, pero el cuerpo de la conspiración seguía vivo y coleando en el continente, y su corazón latía en la celda de María. El maestro de espías sabía que la próxima amenaza sería aún más grave. Debía encontrar una solución final, una forma de proteger a su reina que fuera más allá de la simple vigilancia. Las secuelas de la trama de Throckmorton dejaron una profunda cicatriz en la psique de la Inglaterra isabelina. La expulsión del embajador español no disminuyó el peligro. Al contrario, lo intensificó. Ahora la amenaza de una guerra abierta con España era más real que nunca. La paranoia se apoderó de la corte y del pueblo. El sentimiento de vulnerabilidad alcanzó su punto álgido en el verano de 1584, cuando la noticia del asesinato de Guillermo de Orange, el líder de la revuelta holandesa contra España, llegó a Inglaterra. Guillermo había sido abatido por un fanático católico. Si el líder protestante más prominente del continente podía ser eliminado de esa manera, ¿qué seguridad tenía la reina Isabel? Para Francis Walsingham y su aliado en el Consejo Privado, William Cecil, Lord Burghley, la situación era insostenible.
La vida de Isabel era el único hilo del que pendía la Inglaterra protestante. Si ella caía, el caos, la guerra civil y la invasión serían inevitables. Sabían que María, reina de Escocia, era el imán que atraía todas estas conspiraciones. Mientras ella viviera, seguiría siendo el faro de esperanza para los enemigos de Isabel. Necesitaban una nueva arma, no una de acero, sino una de ley y de voluntad popular. Así nació el vínculo de asociación. Este documento, redactado por Walsingham y Cecil, era una obra maestra de ingeniería política. Era un juramento de lealtad que iba mucho más allá de las promesas tradicionales. Los signatarios se comprometían no solo a proteger a la reina Isabel con sus vidas, sino que juraban solemnemente que, en caso de que ella sufriera un final prematuro, perseguirían hasta el final no solo a los responsables directos, sino también a la persona en cuyo beneficio se hubiera cometido el acto. No había necesidad de nombrar a María. La cláusula estaba diseñada a su medida. Era una sentencia de muerte preventiva, firmada por adelantado. Miles de nobles, caballeros y ciudadanos prominentes de toda Inglaterra se apresuraron a firmar el vínculo. Se convirtió en un pacto nacional, una declaración colectiva de que la nación no toleraría el ascenso de María a través de la violencia. El Parlamento, presionado por el fervor popular, lo convirtió rápidamente en ley con el Acta de Seguridad de la Reina. Isabel, aunque recelosa de una medida tan radical que parecía limitar el derecho divino de la sucesión, comprendió su necesidad y le dio su aprobación tácita. La trampa legal estaba ahora perfectamente dispuesta. Walsingham había creado un mecanismo que se activaría automáticamente. Cualquier futuro complot a favor de María la implicaría directamente, sin importar su participación personal. Ya no era una cuestión de si la reina de Escocia sería atrapada, sino de cuándo y cómo. El vínculo de asociación colgaba sobre su cabeza como una espada de Damocles, esperando que el hilo se rompiera. Con el vínculo de asociación convertido en ley, Sir Francis Walsingham ya no se contentaba con simplemente reaccionar a las conspiraciones. Ahora se proponía provocarlas, controlarlas y usarlas para sus propios fines. Su objetivo era uno solo: obtener pruebas irrefutables de la traición de María, reina de Escocia, para poder invocar la ley que él mismo había ayudado a crear. El primer paso fue aislar aún más a su presa. En la Navidad de 1585, María fue trasladada al castillo de Chartley, una mansión remota y bien vigilada. Walsingham se aseguró de que, aunque estuviera bajo estricta vigilancia, se le ofreciera una aparente vía de escape para su correspondencia secreta. Ideó un sistema ingenioso. Las cartas, ocultas en un compartimento estanco, se introducirían y sacarían de Chartley a través de los barriles de cerveza que se entregaban regularmente. Lo que María no sabía era que cada eslabón de esta cadena de comunicación estaba bajo el control absoluto de Walsingham. El cervecero era su agente, y el hombre que transportaba las cartas, un joven católico llamado Gilbert Gifford, era en realidad su más valioso agente doble. Gifford entregaba fielmente cada carta de María, pero primero pasaban por las manos de Walsingham en Londres. Allí, el maestro de espías y su brillante criptógrafo, Thomas Phelippes, rompían los complejos códigos, copiaban el contenido y las volvían a sellar con una pericia asombrosa antes de enviarlas a su destino. La trampa estaba lista. Solo faltaban los conspiradores. No tardaron en aparecer. Un grupo de jóvenes católicos idealistas y temerarios, liderados por el rico y apuesto Anthony Babington, comenzó a urdir un nuevo plan. Enardecidos por las prédicas del sacerdote John Ballard, soñaban con liberar a María, asesinar a Isabel
y restaurar la antigua fe en Inglaterra. A través de la ruta del barril de cerveza, comenzaron a comunicarse con la reina prisionera, sin saber que cada palabra que escribían era leída por el ojo vigilante del Estado. Walsingham observaba con una paciencia gélida cómo la conspiración tomaba forma. Dejó que Babington y sus amigos planificaran los detalles, que buscaran apoyo extranjero, que asignaran roles para el día del levantamiento. Acumulaba pruebas, carta tras carta, construyendo un caso tan sólido que nadie podría refutarlo. Tenía a los conspiradores menores, pero necesitaba el premio mayor. Necesitaba que María se implicara de forma explícita y personal, que diera su bendición real al plan de regicidio. El maestro de espías esperó, permitiendo que la soga se tejiera con los propios hilos de sus enemigos, sabiendo que la ambición y la desesperación de María la llevarían inevitablemente a cometer el error final. El verano de 1586 fue tenso y expectante. En su oficina de Londres, Sir Francis Walsingham sentía que el clímax de su gran operación estaba cerca. Cada día, Gilbert Gifford le entregaba la correspondencia interceptada de Charlie, y cada día, Thomas Phelippes trabajaba febrilmente para descifrarla. Habían leído los planes de Anthony Babington, sus bravatas sobre liberar a María y su intención de despachar a la usurpadora Isabel. Pero Walsingham necesitaba más. Necesitaba la respuesta de María. Necesitaba que ella, con sus propias palabras, aprobara el asesinato de su prima. El 17 de julio llegó el momento que lo cambiaría todo. María, sintiendo que esta era quizás su última oportunidad de alcanzar el trono, dictó una larga y detallada respuesta a Babington. La carta era una pieza de extraordinaria imprudencia, impulsada por 20 años de cautiverio y anhelo de poder. En ella, no solo aprobaba el plan en general, sino que exigía detalles específicos. Quería saber qué fuerzas extranjeras estarían involucradas, cómo se organizaría el levantamiento interno, y de manera crucial y fatal, aceptaba la necesidad de que Isabel fuera eliminada. Escribió sobre el despacho de la usurpadora, dando su consentimiento inequívoco al regicidio. La carta fue codificada, sellada y escondida en el barril de cerveza, como de costumbre. Salió de Chartley y, en lugar de ir a manos de Babington, fue directamente al centro de la red de Walsingham. Cuando Phelippes la recibió, supo de inmediato que tenía en sus manos la pieza final del rompecabezas. Trabajó toda la noche y al amanecer el mensaje completo estaba descifrado. El triunfo era absoluto. Con una pincelada de macabro simbolismo, Phelippes dibujó un pequeño patíbulo en el reverso de la copia de la carta antes de enviársela a Walsingham. Era la prueba definitiva, el arma humeante que el maestro de espías había buscado durante años. La propia mano de María, o al menos su dictado, había firmado su sentencia. Walsingham no perdió el tiempo. Con la carta en su poder, permitió que la versión original, cuidadosamente resellada, continuara su camino hacia Babington para incriminarlo también de forma definitiva. Una vez que Babington la recibió y respondió, la red se cerró. Los arrestos comenzaron de inmediato. Babington y sus compañeros conspiradores fueron capturados mientras intentaban huir. El pánico se extendió por la comunidad católica disidente. En Charlie, María permanecía ajena al desastre inminente, sin saber que las palabras que había dictado en un arrebato de ambición se habían convertido en las cadenas que la arrastrarían a su juicio final. En el otoño de 1586, el castillo de Fotheringhay se convirtió en el escenario del acto final en la larga y amarga saga de María, reina de Escocia. Fue llevada allí bajo una fuerte guardia, no como una reina prisionera, sino como una acusada de alta traición.
Se reunió una comisión sin precedentes de 36 de los hombres más poderosos de Inglaterra, nobles, jueces y consejeros privados, para juzgarla. El juicio en sí era un evento revolucionario y profundamente controvertido. Por primera vez en la historia, una reina ungida iba a ser sometida a un tribunal por los súbditos de otra monarca. Al principio, María se negó a reconocer la legitimidad de la corte. Con la altivez que nunca la abandonó, declaró: «Miren sus conciencias y recuerden que el teatro del mundo es más amplio que el reino de Inglaterra». Argumentó que, como soberana absoluta, solo respondía ante Dios. Sin embargo, los comisionados la persuadieron hábilmente, apelando a su honor y sugiriendo que no participar sería interpretado como una admisión de culpa. Finalmente, accedió a defenderse. El juicio comenzó. La acusación, armada con el formidable expediente compilado por Francis Walsingham, presentó su caso. Desplegaron las copias de las cartas interceptadas entre ella y Anthony Babington. María escuchó, impasible, mientras se leían los planes para invadir Inglaterra y asesinar a Isabel. Con una compostura notable, lo negó todo. Afirmó que era una víctima, que las cartas eran ingeniosas falsificaciones creadas por su archienemigo, Walsingham. Luchó con elocuencia, una reina sola contra todo el poder del Estado inglés, sin abogado y sin acceso a sus propios papeles. Por un momento, su apasionada defensa pareció sembrar la duda. Pero entonces, la fiscalía asestó el golpe de gracia. Presentaron las confesiones de sus propios secretarios, quienes, bajo presión, habían confirmado que ella había dictado las cartas incriminatorias. Y, lo más devastador de todo, revelaron que poseían la carta original de Babington a María, con anotaciones al margen hechas por el propio Felipes mientras la descifraba. La evidencia era abrumadora. La red de Walsingham había sido demasiado minuciosa, demasiado perfecta. El veredicto, cuando llegó, no sorprendió a nadie. Culpable de traición. La comisión había hablado, pero el destino de María ahora descansaba enteramente en las manos de una sola persona: la reina Isabel. En Londres, la reina se sumió en una agonía de indecisión. Firmar la sentencia de muerte de una prima, una compañera reina, era un acto monstruoso que violaba todo lo sagrado sobre el derecho divino de los reyes. Durante semanas, el documento permaneció sobre su escritorio sin firmar. El Parlamento le rogaba que actuara. Sus consejeros le advertían del peligro de la inacción. Pero Isabel vacilaba, atrapada entre la razón de Estado y los dictados de su conciencia. El mundo entero esperaba, conteniendo la respiración, para ver si una reina se atrevería a poner fin a la vida de otra. El juicio de María Estuardo fue una formalidad, una obra de teatro política cuyo final ya estaba escrito en las cartas interceptadas por los hombres de Francis Walsingham. La verdadera batalla no se libró en la sala del tribunal, sino en el corazón atormentado de la reina Isabel. Durante meses, el pergamino que contenía la sentencia de muerte de su prima permaneció sobre su escritorio, un recordatorio silencioso y terrible de la decisión que debía tomar. El Parlamento, el Consejo Privado y, sobre todo, su leal maestro de espías, la instaban a firmar. Para Walsingham, la lógica era fría e inquebrantable. Mientras María respirara, Inglaterra no conocería la paz. Cada amanecer podría traer una nueva conspiración, un nuevo intento de asesinato, una nueva amenaza a la estabilidad que tanto había costado construir. Él le presentaba informes, pruebas, testimonios de conspiradores arrepentidos, pintando un cuadro de peligro constante y letal. La vida de una reina, argumentaba,
No podía ponerse en riesgo por la de otra que había demostrado ser una fuente inagotable de traición. Pero para Isabel, la cuestión era mucho más profunda. Era un acto de regicidio, la ejecución de una soberana ungida por Dios. ¿Qué precedente sentaría? ¿No estaría abriendo la puerta para que otros monarcas fueran juzgados y condenados por sus súbditos? Luchaba con su conciencia, con su afecto residual por su familia y con el miedo a las represalias de las potencias católicas de Europa. Se encerraba durante días, alternando entre ataques de furia y períodos de profunda melancolía. Acusaba a sus consejeros de forzar su mano, de querer convertirla en una tirana. En un momento de desesperación, incluso sugirió que alguien debería encargarse de María de forma discreta, sin manchar sus manos con una orden oficial. Nadie se atrevió. Finalmente, en febrero de 1587, tras meses de una presión insoportable y ante la noticia de un nuevo supuesto complot, Isabel cedió. En la quietud de su cámara privada, con el peso de su reino sobre los hombros, tomó la pluma. El rasguido de la punta sobre el pergamino fue el único sonido en la habitación, pero resonó como un trueno. Elizabeth R. La firma era firme, pero el rostro de la reina era una máscara de angustia. La orden fue sellada y entregada. Walsingham había ganado. La amenaza interna que había consumido su vida y su carrera estaba a punto de ser extinguida. Pero mientras el mensajero galopaba hacia el castillo de Fotheringhay, una nueva y más grande sombra se cernía sobre Inglaterra desde el sur. La pluma no solo había firmado una sentencia, había firmado una declaración de guerra. La noticia de la ejecución de María, reina de Escocia, llegó al palacio de El Escorial como una chispa en un polvorín. Para el rey Felipe II de España, el monarca más poderoso del mundo, este no era solo un acto de regicidio, sino una afrenta personal, religiosa y política. Era la ofensa final de una reina hereje que había apoyado a los rebeldes protestantes en los Países Bajos y había desatado a sus corsarios, como Francis Drake, para saquear los tesoros de su imperio. Durante años, Felipe había sopesado la idea de una invasión, pero la existencia de María le ofrecía una alternativa católica viable al trono inglés. Ahora, esa alternativa había sido eliminada. Con la bendición del Papa y una convicción de cruzado, Felipe desató la furia del Imperio español. La llamó la Grande y Felicísima Armada, un nombre que reflejaba su absoluta confianza en la victoria divina. Durante más de un año, los puertos de España y Portugal se transformaron en un hervidero de actividad febril. Se talaron bosques enteros para construir los imponentes galeones. Se forjaron miles de cañones y se reunió un ejército formidable. El plan era una obra maestra de logística. Una flota de 130 barcos navegaría por el Canal de la Mancha. Se encontraría con el veterano ejército del duque de Parma en Flandes y transportaría a 30.000 soldados a las costas de Kent para marchar sobre un Londres indefenso. En Inglaterra, la red de Walsingham trabajaba sin descanso. Sus espías en Lisboa, Cádiz y Amberes enviaban informes detallados sobre el número de barcos, el tonelaje, el armamento y la moral de las tropas. Sabían de los retrasos, de los problemas con los suministros y de las rivalidades entre los comandantes españoles. Esta información era vital, pero no disminuía el pánico que se apoderaba de la nación. Inglaterra era una pequeña isla con un ejército modesto frente a la mayor superpotencia militar de la época. Isabel, mostrando un liderazgo extraordinario, recorrió el país para alentar a su pueblo. Su famoso discurso a las tropas en Tilbury, donde declaró tener el corazón y el estómago de un rey, se convirtió en una leyenda.
Mientras tanto, en los puertos del sur, una flota inglesa más pequeña y ágil, comandada por hombres como Drake, Howard y Frobisher, se preparaba para lo imposible. En julio de 1588, los vigías de la costa de Cornualles avistaron las primeras velas en el horizonte. La armada había llegado, formada en una inexpugnable media luna que se extendía por kilómetros, avanzaba por el canal como una ciudad flotante. Las almenaras se encendieron a lo largo de toda la costa sur, una cadena de fuego que llevaba el mensaje de pavor y desafío. La espera había terminado. La batalla por la supervivencia de Inglaterra estaba a punto de comenzar. La batalla contra la Armada Invencible no se ganó únicamente con cañones y pericia naval. Se ganó meses antes, en susurros intercambiados en tabernas portuarias, en cartas cifradas que cruzaron Europa y en los meticulosos informes que se apilaban en el escritorio de Francis Walsingham. Mientras los almirantes ingleses se preparaban para enfrentar a un enemigo superior en número y tamaño, lo hacían armados con el arma más potente de todas, el conocimiento. La red de Walsingham había logrado infiltrarse en la propia estructura de la Armada. Sus agentes informaron de un fallo crítico en la planificación española. Los barriles para el agua y los alimentos, construidos apresuradamente con madera verde, no conservaban bien las provisiones. Esto significaba que la flota no podría permanecer en el mar por tiempo indefinido y era vulnerable a los retrasos. Además, la inteligencia reveló que la munición de los cañones españoles, aunque de mayor calibre, era de mala calidad y carecía de la cadencia de fuego de los cañones ingleses. Armados con esta información, los comandantes ingleses adoptaron una estrategia audaz. Evitaron el combate cercano, donde los poderosos galeones españoles podrían aplastarlos, y en su lugar utilizaron la agilidad y velocidad de sus barcos más pequeños para hostigar a la flota desde la distancia, desgastando al enemigo y agotando sus ya limitados recursos. El punto de inflexión llegó cuando la armada ancló en Calais, esperando la llegada del ejército del duque de Parma. La comunicación entre la flota y el ejército era lenta y poco fiable, otro fallo identificado por la inteligencia de Walsingham. En la noche del 7 de agosto, los ingleses desataron su arma más psicológica, los brulotes. 8 barcos viejos, cargados de material inflamable y con los cañones cargados para disparar al calentarse, fueron incendiados y lanzados a la deriva hacia la densa formación española. El efecto fue el pánico total. Para evitar las llamas, los capitanes españoles cortaron las anclas y se dispersaron en desorden, rompiendo su invencible formación. Fue el momento que los ingleses estaban esperando. En la batalla de Gravelinas atacaron a los barcos españoles, ahora aislados y vulnerables. Aunque la victoria naval fue significativa, el golpe de gracia lo dio la naturaleza. Un fuerte viento del sur, que los ingleses llamaron el viento protestante, empujó a la desorganizada flota española hacia el norte, impidiendo su reagrupamiento y su encuentro con Parma. Su única opción era un largo y peligroso viaje de regreso a casa, rodeando Escocia e Irlanda. La mayoría de los barcos se perdieron en las tormentas y las costas rocosas. Inglaterra celebró una victoria milagrosa, atribuida a Dios y a la valentía de sus marinos. Pero en la sombra, Walsingham sabía la verdad. La providencia había ayudado, pero la inteligencia había guiado su mano. Mientras Inglaterra se regocijaba en su milagrosa liberación de la amenaza española, el arquitecto de su seguridad se hundía en un silencio personal y amargo. Francis Walsingham
el hombre cuyo genio había anticipado y desmantelado cada complot, cuya red había sido los ojos y oídos del reino, se enfrentaba a un enemigo que no podía vencer con astucia: la ruina financiera. A lo largo de su carrera, el servicio secreto de Walsingham había operado con un presupuesto lamentablemente inadecuado. La reina Isabel I, a pesar de su brillantez, era notoriamente parsimoniosa. Veía los gastos de espionaje como un mal necesario, y a menudo se resistía a financiar completamente las operaciones de su maestro de espías. Para mantener la red en funcionamiento, para pagar a los informantes, a los criptógrafos y a los agentes en el extranjero, Walsingham recurrió a su propia fortuna. Préstamo tras préstamo, hipoteca tras hipoteca, invirtió su patrimonio personal en la seguridad del Estado, siempre con la esperanza de que la corona le reembolsaría sus gastos. Pero el reembolso completo nunca llegó. La victoria sobre la Armada, el cénit de su carrera, lo dejó profundamente endeudado. Se estima que el Estado le debía una suma astronómica, equivalente a millones en la actualidad. Sus cartas de la época revelan a un hombre cansado y desilusionado. Escribía a sus amigos y colegas no sobre asuntos de Estado, sino sobre sus acreedores y la imposibilidad de mantener a su familia. El hombre que había manejado los secretos de Europa no podía manejar sus propias finanzas. Su salud, siempre frágil, comenzó a deteriorarse rápidamente. El estrés de décadas de vigilancia constante, las largas horas de trabajo y la ansiedad financiera le pasaron factura. Se retiró en gran medida de la vida pública, un fantasma en la misma corte que había protegido con tanta ferocidad. Observaba desde la distancia cómo otros cortesanos, hombres de menor talento pero mayor habilidad para la autopromoción, recibían las tierras, los títulos y las riquezas que a él se le negaban. Había una trágica ironía en su situación. Había asegurado la prosperidad de una nación y el florecimiento de una edad de oro, pero él mismo no participaría de sus frutos. Su lealtad había sido absoluta, su servicio indispensable. Había sacrificado su fortuna, su salud y su paz mental por su reina y su país. Sin embargo, en sus últimos años, mientras se sentaba en su modesta casa de Seething Lane, rodeado de montones de facturas impagadas, el gran maestro de espías se vio obligado a confrontar una verdad dolorosa. Para el Estado al que había dado todo, él era, en última instancia, un instrumento prescindible. En la primavera de 1590, Francis Walsingham encontró su liberación final. Falleció en su casa de Londres, no con la pompa y circunstancia debidas a un salvador de la nación, sino en la quietud y la oscuridad. Tan graves eran sus deudas que su familia lo enterró al amparo de la noche en una ceremonia sencilla, temiendo que sus acreedores pudieran embargar el cuerpo para reclamar lo que se les debía. No hubo un gran monumento, ni un funeral de Estado. El hombre que había vivido en las sombras partió del mundo de la misma manera. En la superficie, su final parecía un fracaso, la historia de un sirviente fiel abandonado por una monarca ingrata. Sin embargo, el verdadero legado de Walsingham no se mide en la riqueza que acumuló ni en los honores que recibió, sino en las estructuras que construyó y en la nación que ayudó a preservar. Walsingham no solo creó un servicio de espionaje, inventó la inteligencia moderna como un instrumento fundamental del poder estatal. Fue el pionero de casi todas las técnicas que hoy son procedimientos operativos estándar. Estableció redes de agentes permanentes en el extranjero, en lugar de depender de informantes ocasionales. Perfeccionó el arte del contraespionaje, volviendo a los agentes enemigos en su contra para que actuaran como agentes dobles.
Comprendió el poder de la desinformación, sembrando rumores falsos para engañar a sus adversarios. Su escuela de cifrado, dirigida por Thomas Phelippes, fue la primera agencia criptoanalítica profesional del mundo, capaz de descifrar las comunicaciones más secretas del enemigo. Institucionalizó la vigilancia interna para proteger a la jefa de Estado, un precursor de los servicios de seguridad modernos. Sus métodos eran a menudo despiadados, moralmente ambiguos y operaban en los límites de la ley. Pero en una era de guerra religiosa y constante amenaza de invasión, argumentaría que tales medidas eran esenciales para la supervivencia del Estado. Sin su vigilancia incesante, es casi seguro que Isabel no habría sobrevivido a los numerosos complots en su contra. Sin su inteligencia, la Armada Invencible podría haber tenido éxito. Al garantizar la estabilidad del trono isabelino, Walsingham creó el escudo protector detrás del cual pudo florecer la era de Shakespeare, el comercio global y la expansión inglesa. Su nombre rara vez se menciona junto al de los grandes exploradores o poetas de su tiempo, pero su trabajo fue el cimiento invisible sobre el que se construyeron sus logros. Su legado es silencioso y duradero, una corriente subterránea en la historia que demuestra que el destino de las naciones a menudo no se decide en el campo de batalla, sino en el secreto de una carta interceptada y en la mente de un maestro de espías.